Na, 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 na. Na, 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 na. Ese es mi pato Merlín. No la vi venir. ¿Qué prefieres ser, un pato Merlín, un ajolote o un jaguar? O el jaguarcito, que es la mascota oficial. Preferiría ser, dadas las circunstancias y tomando en cuenta el partido del domingo, prefiero ser el gallito inglés. Para cuando esto salga ya se habrá resuelto el partido del domingo. Ciertamente. Exacto. Ya ves que yo vivo, ¿no? Yo grabo y todo está pasando. Exacto. Hoy. Todo está pasando todo al mismo tiempo en todas partes. Pero ya habrá pasado ese partido y ya esperemos que... Pues mira, nada más quiero decir algo como pambolerísimo que soy. Yo sí quiero decir que nos chingamos a Inglaterra en el Azteca. Eso estaría muy bueno. Punto. Yo lo único que quiero decir es desde aquí mandarle un saludo a mi nuevo amigo sudafricano, a Kuben Taber, que a partir de la eliminación de su equipo decidió ser mexicano. Kuben, hermano, ya eres mexicano. Rogelio Ibarra. Mi querido Salvador Mejía. Amigo, pues como ya decimos, primero lo que deja y luego lo que apendeja. Ajá, y luego, una disculpa. Y luego te deja medio pendejo. No, pues sí. es como el chiste de Lázaro. No, y anduvo pendejo unos días y luego se compuso. Oigan, hoy andó. A todas las personas que amablemente me han tirado carrilla en redes sociales, oigan, pues ya se la saben, pues este podcast es un tema de diversión. Sí. Y pues la regla es primero lo que deja y después pues lo que no deja. Y se atravesó ahí un viajecillo de mi parte. Un viajecillo académico que espero que algún día podamos sacarle provecho, algún día podamos platicar de todo el tema de comercio exterior, que bueno, en términos prácticos, pues fuiste a eso, ¿no? A temas de comercio internacional. Exactamente. Entonces, ojalá algún día lo podamos aplicar. Pero más allá de eso, si me permites un paréntesis y un ejemplo, fui a Taiwán y Cosita de peluche de Taiwán. No se la sabían, y las mexicanas con las que iba, que no vendían, yo es así chingándolas, ¿no? Vamos a cantar la del osito de peluche de Taiwán. ¿Con cuántos whiskies? Ya traía unos. Terminé siendo Luis Miguel para que entendieran todos los demás quién era mi personaje. Pero no se la sabían porque hashtag barrera generacional. Porque viejito. Ajá, porque viejito. Y así de que ya no tienes aura. Yo antes tenía onda, pero luego me di cuenta que ya no tenía onda y luego eso me parece muy mala onda. Pero como eran viejito, pues chavorruqué porque hay que ser viejitos con onda. Y al día siguiente, Flanax, patrocíname. Lo que sí te puedo decir es este gran ejemplo. Hubo una compañera paraguaya que estaba también en este curso que decidió bajar a fumar en el hotel en el que estábamos, en Taipei, en la capital, y había sacado dinero del cajero. Y el dinero del cajero que había sacado lo había puesto en un sobrecito, un lindo sobrecito amarillo de esos que nosotros los mexicanos conocemos muy bien. Ay, qué ganas de unos sobrecitos amarillos. Y mientras estaba fumando, afuera del hotel, en el área designada, dejó el sobrecito amarillo sobre los asientos que les pusieron. Se olvidó de las cosas. ¿Uruguaya? Paraguaya. Pues qué confiado, ¿eh? Se olvidó de las cosas, literal, y se subió a su habitación. Y nos contó que estando en su habitación, ya así pasados 30 minutos, ¿dónde está mi sobre? ¡Ay, lo dejé! Madre. Yo creo que ya, porque todos latinoamericanos, el sur global, yo creo que ya valió. Regresó y ahí estaba el sobre donde lo había dejado. Me tocó ir a una plaza comercial y había una bolsa de mujer, un bolso, abandonado en unas escaleras eléctricas, dando vueltas hasta el final de la escalera eléctrica. Qué imagen. Y todo el mundo pasaba a un lado y nadie lo recogía. Y nosotros latinoamericanos dijimos, hay que llevarlo a objetos perdidos. Y la taiwanesa que nos estaba pastoreando nos dijo, no, ahí déjalo, porque quien sea su dueña lo va a venir a buscar, va a hacer sus pasos hacia atrás y va a verlo y va a decir, claro, yo pasé por ahí debe estar. Eso es algo en donde, pues evidentemente, nos falta y nos dice mucho. Nos falta a nosotros y nos dice mucho de la sociedad taiwanesa. No todos son así, seguramente. Pues digo, pero hay mafias. Digo, exacto. Sí, claro. La sociedad ahí. Siempre va a haber crimen y no va a haber tal. Pero en el espacio público, en lo que a mí me tocó ver,
son unas muestras de honor, unas muestras de integridad que pues ya nos gustaría a nosotros para un dominguirri en el Ángel festejando. Digo, ni modo, ¿no? Pero esta anécdota que me parece, bueno, anécdotas en plural que me parecen maravillosas, me obligan a recordar un planteamiento que hacía un profesor en la maestría que justamente hablaba de la ética, hablaba del tema anticorrupción en Asia, ¿no? Y nos ponía el ejemplo, y nos ponía como ejemplo que no siempre había sido así. Países tan desarrollados habían migrado, y perdónenme que hoy traigo un teflón en el cerebro. El país más famoso, que no es Kuala Lumpur, creo que o sí es Kuala Lumpur, donde por echar un chicle al piso, Singapur, gracias. Singapur pasó de un día para otro prácticamente, de ser un país con una corrupción gubernamental brutal a ser un país con cero tolerancia. Así es. Y eso, bueno, ya algunos años de distancia de haber yo cursado esta maestría, puedo decir que es repetible lo que originó ese cambio de actitud, ese paradigma. Nos dice el profesor, es que todo fue porque el rey dijo, se acabó. Todo está la madre de la corrupción. El que robe se muere, muy al estilo de Porfirio Díaz, ¿no? Le corto la mano. Hay muy estilo la ley del talión, muy al estilo sociedades primigenias, ¿no? Y uno pensaba, o sea, cuando digo uno, me refiero a mí mismo. Oye, pues está cabrón, porque pues para que eso ocurra, no puede ser en cualquier sociedad. Ya me imagino aquí en México, o como decías, porque latinoamericanos, ya nos veo aventándonos este rollo. No es posible. Fue algo muy de allá. ¡Pum! Corte a Nayib Bukele. Ajá, con un cambio de un día para otro. Que yo no tengo el gusto de conocer El Salvador de Nayib Bukele, pero tengo entendido que es algo muy parecido a lo que tú estás diciendo. Yo puedo ir caminando en la calle con las joyas de la abuela de noche en San Salvador y nada me va a pasar. Ay, pero es Nayib Bukele con todos sus claroscuros. Volteamos a ver las declaraciones del nuevo presidente de Colombia que está diciendo se acabó. Desprilla. Y por lo tanto, me pregunto si aquí puedo o no puedo sacar la nueva gran frase pambolera. ¿Y si sí? ¿Y si sí se puede? ¿Y si sí se puede dejar de ser corrupto? Claro que sí, porque, a ver, estamos extendiendo un poco el paréntesis, pero me gusta. Pues está bien, a gusto. Cotorreando, ¿no? Sí, ¿cómo surgió esto? Al final del día, cuando en Hamlet Shakespeare escribió algo huele a podrido en Dinamarca. Gran frase. Bueno, eso era porque Dinamarca era súper corrupta. ¿Cómo es posible que cuando lo escribió Shakespeare, Dinamarca de ser súper corrupta, sea uno de los países que año tras año en el índice de anticorrupción aparece como top 5 de los mejores evaluados? La panacea. Ahí no se dio de la noche a la mañana, se dio a través de un proceso de creación de instituciones, un proceso democrático, un proceso de leyes, un proceso de distintos controles, de pesos, contrapesos, bla, bla, bla. La ruta larga, si la queremos ver así, y la ruta larga que bien o mal copiaron todos los países de una manera u otra a través de las democracias occidentales. En el caso de Asia, creo que una cuestión cultural fundamental sí es el tema del honor, y eso está reflejado en muchísimas cosas. Ahí está el director técnico de Corea del Sur diciendo no soy digno, pues la regué durísimo. Antes de que no se cortó un dedo. Exacto. Pero a lo que voy es, ya sea Singapur, ya sea El Salvador o ya sea Dinamarca, México no puede estar condenado a la corrupción, no puede estar condenado a la impunidad. Y yo creo que el tema más importante de estos tres ejemplos es el vaso que los comunica, es la cuestión de impunidad. No puedes entender lo que sucede en El Salvador sin esta idea de que el crimen se paga y quien cometa un acto ilícito tiene que pagar. Oye, Rogelio, es que son exageradamente desmedidas las penas. Sí, claro, me queda clarísimo. Por supuesto que son desmedidas. Pero el punto es... Para ti y para mí. Sí, que pudiera ser muy desmedido, pero si la sanción no se aplica, pues entonces de nada sirve.
De nada sirve que nuestro artículo 19 constitucional establezca cada año un catálogo más amplio de prisión preventiva oficiosa cuando está sujeto a la conveniencia política o a los arreglos metajurídicos que se puedan dar con ciertos jueces. Guiño, guiño, saludo a Ciro Gómez Leiva. ¿Qué caso, ¿no? ¿Qué caso, qué cosa, qué cuso? Ajá, tal cual. Entonces, el grave problema que tenemos y que no podemos disasociar de regímenes que son manchados por la corrupción como el mexicano, para mí es el tema de la impunidad, y esa es la cuestión en donde ya sea que el rey diga le corten la mano o deja de estar escupiendo en las calles porque te vamos a agarrar a tablazos. Perdone, señor emperador. Exacto, no. La sanción es esta y la vas a cumplir, y eso va a servir para ejemplificar a los demás qué no debes hacer. Mamá, no quiero que me tableen. Pues no hagas pendejadas. Exacto, no tires el chicle en la calle. O aplicando la teoría de Tony Stark, difiero. Dicen que el arma más poderosa es la que disparas, la que nunca disparas. Yo difiero. El arma más poderosa es la que disparas una vez. Oye, ¿ya viste lo que le pasó a Juanito, el de la esquina? No, ¿qué le pasó? No, pues le dieron, me lo nalguearon. ¿Quiénes? Los de la maña. ¡A la madre! Pues, ¿qué andaba haciendo? Perdón, sí. Digo, porque latinoamericano, porque mexicano, traigo a la plática a la maña. Güey, esas sí son acciones preventivas. Recordaremos todos los casos en los cuales aquellos casos en los cuales todavía que existía, Oscar Valderas me va a regañar mucho, existía la vieja guardia con ciertos códigos. Claro. No mujeres, no niños. Exactamente. Y no hay que chingarse a la población. En esos escenarios, el malandro que se pasaba de pendejo con la población, pues le tocaba una chinga de padre y señor mío y servía de escarmiento, y nadie más se cruzaba la línea. Pero, y regresando y sí, me obligo a pensar, ok, si ya vi que el caso de Singapur fue gracias al rey, en El Salvador fue gracias a Nayib Bukele, y todo pinta para que Colombia agarre esta ruta de a la chingada lo que había, aquí va a haber orden, pues también es un presidente de derecha. Sí, por supuesto. En México, pues no se me ocurre otro nombre, y por favor no me fustigue, no me fune, no me todo. Pues Ricardo Salinas Pliego. Y no se te puede ocurrir otro nombre porque el señor ha sido muy prolífico en decir cuál es su idea, y ahí está la entrevista que le hizo Adela Micha de más de una hora, en donde expresamente dice, si tú detienes a unas personas que están armadas hasta los dientes en una camioneta, necesitas meterlos a la cárcel porque es obvio que esos señores no van a un picnic. Y también señaló la oportunidad de tener estas cárceles, esto como el Cecote en El Salvador, estas cárceles de máxima seguridad, y donde verdaderamente los delincuentes sean tratados, dice él, como delincuentes, que es parte de lo del discurso de Nayib Bukele. Por cierto, tenemos un episodio muy bueno sobre Nayib Bukele ¿cómo no? En este podcast. Es parte del discurso de Nayib Bukele de decir, yo no le voy a dar carne a los prisioneros hasta que toda la población de El Salvador pueda comer carne. Frijoles si tienes suerte. Exacto. Pero también me los aíslas. También, o sea, generas dentro de todas estas medidas que llevan a la gente a decir, híjole, por ahí no va, están las cárceles de máxima seguridad de los Estados Unidos. Las cartas que manda el Chapo, ¿no? Sí. Güey, o sea, neto, estoy que me carga la ya no puedo. Pues claro, porque no, ¿cómo vas a vivir en una celda de 3x3 metido ahí 23 horas al día? Pues te vuelves loco. Efectivamente, hay medidas muy drásticas todas para poder eliminar ese factor. Pues órale, va. Sin embargo, también para ser honestos, también tendría que señalar otro elemento, otra variable dentro de la ecuación. Hoy, estaba yo justamente en mi colaboración con Adela Micha y sale un reportero todo terreno, un chavo chaparrito muy simpático, reporteando 10 de la mañana desde El Ángel.
había gente empedando en el Ángel a las 10 de la mañana. No, por supuesto. Y los desafortunados acontecimientos de las 3 personas muertas por asfixia. Creo que ya son 4. Ya subió 4. Creo, no me hagas caso, creo que subió a 4. Ojalá esté mal. Ojalá que sí. Pero, y leí una declaración, creo que que lo que fue de Pablo Gómez, el jefe de la policía de la Ciudad de México, el secretario de Seguridad Ciudadana, decía, pues es que más de casi 1 millón de personas o no sé cuánto, pues perdón, pero no tenemos, fue Clara. No hay protocolo. Fue Cravioto el de gobierno. Perdón, pero pues no hay protocolo para contener a 1 millón de personas en la calle, alcoholizados, sí, bla, 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 pero también con un elemento. Están sacando el estrés, la frustración, el empute, la falta de oportunidades. Claro. Vi imágenes también de cabrones ya caminando pedísimos. Bueno, pasó la reforma, azotándole, dándole manazos a carros. Bueno, ¿y dónde está la policía? Porque al mismo tiempo vi videos de unos mexicanos, bueno, asumo que son mexicanos con banderas de México, que se empezaron a subir en una ambulancia. No, llegaron los policías en 2 segundos con el tolete. O como decía, ¿cómo era Mafalda? El palito de las verdades. El palito para abollar ideologías. Es el palito para abollar. No, güey, qué pinche culto eres, cabrón. ¡Pum, perro! Y me lo bajaron en 2 segundos. No sé si como sociedad tendremos la capacidad para darle la vuelta si no es con un régimen de absoluta derecha. Y yo estoy en contra. Si de por sí yo no estaba a favor de los absolutos, y eso es absolutamente cierto, después de ver el desmadre en el que estamos metidos por un régimen absolutista, como es Morena, pues yo no podría validar que tengamos lo mismo, no más que de derecha. El grave problema que yo veo es que la población, el pueblo se cansa, ¿no? Y dentro de las cosas donde se cansa de este maciato entre el poder político y el crimen organizado. Se cansa de este doble rasero entre quienes pueden hacer robo de vehículos, por ejemplo, que es parte de delincuencia organizada, y los que puedan hacer huachicol. Y entonces esta frase que se utiliza mucho para hablar de la defraudación fiscal, donde se dice el rico elude y el pobre evade, y esta frase que usan mucho los penalistas de decir los únicos que están en la cárcel son los pobres porque no pudieron pagar una buena defensa. Cosas que aprendes el día 2 de la facultad. Nuevamente guiño a Ciro Gómez Leiva. Ya suéltala. El grave problema que se está planteando es o sea, hay un régimen, independientemente de la ideología o de la brújula política que tenga, que va a aplicarle el conjunto de reglas a ciudadanos que violen la ley, pero va a haber a otros a los que va a hacerse de la vista gorda, va a voltear hacia otro lado y no va a pasar nada. Y sí, concuerdo totalmente contigo. Tienes una sociedad que está viendo los estragos de la inflación, está viendo cómo los productos reducen el contenido y mantienen el precio, la famosa reduflación o shrinkflation, está viendo cómo México no crece, está viendo cómo cada vez la canasta básica está más alta, pero como lo decía Octavio Paz en 1950 en El laberinto de la soledad, pero el mexicano se fuga en la fiesta y gritamos ¡Viva México! Con todo el corazón y somos capaces de gastarnos todo el presupuesto en la quinceañera, en el cumpleaños, en la virgencita, en el santo patrono o en los festejos del mundial. 1500. El grave problema justo es ese. Tienes toda la razón. Es una válvula de escape. Es el típico de era un pueblo que sufría tanta injusticia que gritaban más fuerte un gol que la situación en la que estaban viviendo, ¿no? Ay. Como, bueno, estabas diciendo, realmente no íbamos a hablar de esto, pero pues sí, no, porque estamos hablando de fútbol. O sea, el tema de hoy va a ser eso. Pero, pues es inevitable. Las pláticas padres, utilizando ya terminología de adulto, las pláticas sabrosas son esas que surgen de la nada, sin un guión, sin una línea clara, pero que termina siendo una tiradota de factos. En este momento creo que estamos viviendo las consecuencias ya
reales consecuencias. Y cuando digo reales es porque ya no hay manera de que por más elementos discursivos queramos echarle mano, ya no podemos negar, mi querido Rogelio, mi querido amigo, que estiramos demasiado la liga. Uh-huh. Hoy originalmente teníamos previsto hablar de lo que estaba por ocurrir, del Tratado de Libre, bueno, yo le sigo llamando Telecan, pero del TMEC, que es cuando digo TMEC pienso en un T-Rex. Mira, mientras no digas TECMEC, todo está bien. Hoy íbamos a hablar originalmente de esta, no sé si llamarlo, bueno, la última reunión previa, uh-huh, antes de la determinación de si los gringos aceptaban o no aceptaban continuar con este tratado de libre comercio. Pero había un elemento para mí muy importante ahí. ¿Cómo carajos pretendíamos? Que obviamente ya queda claro que los americanos ya tomaron su decisión de divorciar. Vamos a seguir juntos por los hijos. Exacto. Vamos a explicarlo este desmadre de una manera muy simple. Si usted, damita caballere, firma un contrato, el que sea, el de arrendamiento, el de servicios profesionales, usted póngale el nombre, siempre de los simples va a haber algo llamado cláusula de exclusión. Es decir, ese contrato no puede ser eterno. Y las herramientas para que ese contrato continúe vivo o no son muy sencillas. Una renovación automática, si nadie dice nada, uh-huh, si todos nos quedamos callados, se va a renovar. Nos tendremos que reunir a discutir nuevos términos y condiciones, de plano la negación o incluso el incumplimiento de esos términos. Así es. De esos términos y condiciones, ¿no? Y eso es lo que estaba previsto en el TMEC. Pero me pregunto, mi querido amigo, ¿con qué cara pretendíamos exigirle a los Estados Unidos? Y siempre se nos olvida mencionar a Canadá. Me parece un tema bien interesante. Hasta el propio Estados Unidos. Que los canadienses. Cuando nosotros nos estamos enfrentando a un problema de corrupción sistémico, cuando nosotros traemos ya un maridaje entre cárteles y gobierno. Y para muestra de ello es que hoy qué día es hace un día, perdón, sí, fue ayer, justamente ayer, la Secretaría de Hacienda a través de la Unidad de Inteligencia Financiera sacó un comunicado rarísimo diciendo que en equipo con la OFAC, ya sabemos que la OFAC en Estados Unidos es la que se encarga de los programas de sanciones del bloqueo de activos, ¿no? En equipo con la OFAC habían detectado a un grupo de personas que le hacían a eso del huachicol fiscal. ¿Cómo? Y que habían sido bloqueadas sus cuentas y de las empresas. Tu persona va a ser diputado local en Tabasco. Hacia allá voy. Y me pareció de lo más raro ver este comunicado en la red social conocida antes como Twitter, cuando a mí no me había llegado un correo de alerta de la OFAC, lo cual es bastante común. Y no llegaba. Oye, pues qué raro. Me meto al sitio web, no encuentro nada. Recent actions, no hay, ya sabes, no. Sí. Refresh. No, güey, no hay nada, no va a salir. Llega un correo del Departamento del Tesoro, pero de la FinCEN, que ese es el equivalente a la UIF, diciendo, en equipo con la UIF hemos detectado esto y les mandamos una guía de alertas para los bancos americanos para que tengan cuidado con los cárteles que están metidos en el huachicol. Y empiezan a hacer, mi querido amigo, señalamientos muy precisos en materia de defraudación fiscal, en materia de contrabando, en materia de lavado de dinero, y se avientan 2 que 3 señores madrazos. Uno, a ver si los puedo plantear todos. Uno, los cárteles se referían mayormente a Jalisco Nueva Generación. Ha obtenido del huachicol fiscal su segunda fuente de ingresos después de las drogas sintéticas. Y esto lo ha logrado gracias a la tremenda corrupción que existe. 1, 2.
Este poderío le ha permitido al cártel Jalisco Nueva Generación incluso financiar campañas políticas a su pinche madre, a la bestia. Siguiendo la línea de investigación que tienen en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Totalmente. Y hablemos y muy probablemente otras en plural. Y luego le da una orden entrecomillado, a sus bancos. Si tú tienes entre tus clientes a personas políticamente expuestas, mexicanas, es decir, legisladores, funcionarios y miembros de partidos políticos, el catálogo es amplio. Nada más busquen, si les interesa, busquen personas políticamente expuestas México y les va a aparecer el documento oficial. Si ustedes tienen PEPs mexicanos, nos tienen que mandar de inmediato un aviso mediante el formato XJ29 diagonal Pupino. Y eso obligó a que hoy la presidenta, a pregunta expresa, dijera que nunca se les avisó que esto iba a ser parte de ese trabajo en conjunto con las autoridades norteamericanas. Entonces yo volteo y porque en algún momento quiero hablar del TMEC, veo todo este desmadre, porque este desmadre va a terminar siendo, es el talón de Aquiles de la Cuarta Transformación. Los integrantes de Morena que tuvieron acceso al huachicol vieron tanta lana que se volvieron locos y le entraron. Es más fácil determinar quién no le entró que los que le entraron. Es más fácil nombrar a los que no están metidos en el ajo. Y con todo este desastre, nosotros pretendíamos negociar al mismo tiempo un tratado de libre comercio con el país que tiene abiertas investigaciones en contra de los líderes y lideresas de nuestra actual administración. Entonces, mi querido amigo, cierro, no tiene para mí lógica el querer estar, el querer negociar este tratado cuando traemos un problema reputacional terrible sobre nuestros hombros. No puedo estar más de acuerdo contigo. O sea, es muy difícil, en primer lugar, que se estuviera pensando en que sí iba a ser la prórroga o la renovación o como le quieran decir, para otros 16 años o para 16 años. O sea, el pensar en un horizonte de aquí al 2042 y no va a haber bronca y tal, se ve sumamente complicado porque la situación mundial actual no es la misma de lo que sucedía en 2016. No son los mismos poderes ni tienen los mismos balances o no tienen los mismos controles territoriales, por un lado. Por otro lado, allá hace 10 años ya, en 2016, estaba una narrativa y estaba un discurso demasiado multilateral, demasiado globalizante, demasiado integrador. Y entonces uno entendía y decía, bueno, es un revamping, es una renovación de NAFTA, de Telecán, y ahora se llama TMEC o USMCA, pero es lo mismo, nada más que medio distinto. Sí, pero nosotros estábamos hablando de un Trump distinto, con una idea distinta, y estábamos hablando, y aquí sí voy a ser muy puntual, estamos hablando de un mundo pre-COVID. Sí. Y eso para mí es el tema que cambia todo. Porque lo que muestra COVID, así como el ataque a las Torres Gemelas, el 9/11, reconfiguró lo que entendíamos por seguridad nacional y seguridad interna o seguridad interior o Homeland Security, y lo que entendíamos de quiénes son aliados y quiénes no son aliados y esta dicotomía de amigos y enemigos. En el caso del COVID lo que mostró es lo débil que son las cadenas económicas de integración. Mostró la desesperanza o la desilusión de los procesos de globalización y de integración, porque estamos hablando de TMEC, y de integración de cadenas regionales, en donde sí vamos a hacer que pasen y que transiten las mercancías y vamos a hacer una integración comercial. Híjole, compadre, pues estaría mucho mejor que tuviéramos unas industrias más poderosas.
Y eso además va de la mano con el surgimiento posterior a COVID. Yo insisto, quizá no posterior a COVID va a ser otra cosa que voy a anunciar, pero concomitante a esto, el surgimiento de democracias y liberales, el surgimiento de líderes populistas, tanto de brújula política a la derecha como a la izquierda. Y aquí sí, posterior a COVID, de esta idea de cómo el COVID es un choque tan fuerte para toda la población mundial, en donde nos sentíamos tan vulnerables, que empiezan a llegar líderes de decir, es que yo sí voy a poner orden, es que yo sí sé qué se tiene que hacer, es que el poder no puede estar tan diluido en que tú le digas a tu representante, porque ¿qué crees? En COVID no se juntaban los parlamentos, ni las asambleas, ni las cámaras, por temor a contagiarse. Pero la decisión ejecutiva del líder se hacía. Y ahí están las órdenes ejecutivas, por ejemplo, de Donald Trump en su primer mandato. Siendo así, lo que tú tienes es una reconfiguración mundial y donde dices, ok, tenemos que voltear hacia adentro, tenemos que volver a fortalecer industrias nacionales y al fortalecer industrias nacionales, pues lo que no quiero es una integración económica. Al no querer esa integración económica y sacar este sueño de todo tiempo pasado fue mejor o Make America Great Again o antes el salario... Si se trata de regresar a los 80s, yo sí jalo. Es que a eso voy. O lo que decía Andrés Manuel López Obrador de antes el salario mínimo alcanzaba para 12 kilos de tortillas o no sé qué, o alguien podía comprar. Ok, estas ideas del pasado esplendoroso que tienen casi todos los líderes populistas, si no es que todos, esta idea de tiempos pasados fueron mejores, esta idea de en qué momento nos descompusimos y dónde fue el punto de quiebra y entonces hay que retomar el rumbo, lo que ha generado es que se vea la protección de los mercados como de interés nacional. Y entonces tú ya no estás hablando de aranceles en una idea de eficiencia económica, sino en un contexto de seguridad. Y en ese contexto de seguridad, no quieres tener unas fronteras que sean tan permeables y mucho menos lo quieres si tu principal proveedor, porque México sigue siendo el principal proveedor de Estados Unidos y uno de tus más fuertes socios comerciales y para México el más fuerte socio comercial, tiene tantos problemas con el crimen organizado. Donald Trump ya lo había avisado desde que asumió por segunda ocasión la presidencia. No me gusta el tema, se lo dijeron en los debates, compadre, si tú lo negociaste. En aquel entonces. Era otro Trump. Era otro. Es legal, es real. Claro, y es algo que nosotros ya habíamos dicho en este podcast. O sea, no solamente es el crimen organizado, también es que los Estados Unidos voltean a ver a México y dicen, oye, cuando firmamos había INAI, cuando firmamos había Comisión Federal de Competencia Económica, había Poder Judicial, había. No había estaban... equilibrio. No habían colonizado o no habían capturado, o escoja usted el adjetivo que mejor le parezca, al Banco de México. Que ahí viene no, hay un tema sobre Banco de México y las circulares que está emitiendo y las directrices. Es decir, era otro México, donde el poder no estaba tan concentrado y donde no había este clima de incertidumbre y donde si bien existía crimen organizado y seguramente había asociaciones con los políticos, porque eso, desde que dicen que en algún momento los juntó un presidente y les dijo, vamos a repartir el territorio, nada más no se peleen, chavos. Mi Carlitos Dior. Exacto. No es algo que fuera tan común en México de tener tantas ciudades desbordadas por homicidios y desbordadas por crimen, ni tampoco teníamos el grave problema de que los periodistas en México fueran asesinados un día sí y otro también, al grado de que el número de periodistas asesinados supere al de una región que está en guerra civil. En guerra. Entonces, pues obviamente es otro México. Y si a eso le añades que dicen, oye, yo tengo esta línea de investigación y mira, por favor, detén a estas personas, a la banda sinaloense, deténmela. En lo que te pido la extradición y te llego de pruebas y después del otro lado te dicen, no, ¿yo por qué? Y luego no sabes dónde, aquí es como la película ochentera de ¿y dónde está el piloto? ¿Y dónde está el gobernador? Y si además de eso hay una y otra vez testimonios de gentes pertenecientes al crimen organizado que hablan de cómo operaron durante la campaña electoral de 2021,
Pues perdóname, pero como diría el Buki, ¿a dónde vamos a parar? ¿Cómo te explico? O sea, ¿cómo quieres que yo diga, sí, me voy a amarrar contigo 16 años? No. Perdón, pero no. Y el otro lado de la arista, y con esto concluyo, también es jugar para la tribuna republicana fan de Donald Trump. También es un movimiento de narrativa política de cara a las elecciones de noviembre de este año. También es un movimiento donde Trump, y lo comentábamos tú y yo, está urgido de logros y está urgido de mostrar, exacto. No le está saliendo. No le está saliendo. Y está urgido de mostrarse como el líder que necesita los Estados Unidos de América. Y para ser ese líder, pues una de sus victorias es decir, yo, así como yo hice el TEMEC, así como yo hice el USMCA, así lo paré, así lo saqué yo. Esa nueva frase de mamá. Yo te di la vida y yo te la puedo quitar, cabrón. Entonces, ahora, algo que tú y yo comentábamos, cuando se negoció en 2016 el TEMEC, una de las últimas partes de las que creaban más conflicto y más tensiones y donde se tenía que poner muy minuciosa la redacción, en palabras del exsecretario de Economía, Ildefonso Guajardo, era la cláusula sunset. La famosa. Y en esta cláusula sunset lo que dice Ildefonso Guajardo fue que tanto Canadá como México presionaron para que fuera el de, ok, o sea, no agarras tus canicas y te vas, nada de que tiras las Barbies y te vas. Es paulatino. Y entonces, si nos vamos a separar, nos vamos a quedar juntos por los niños en lo que crecen, unos 10 años. Y ya que hayan salido de la secundaria o de la prepa, cada quien. Ahora sí nos vamos a separar. Pero oye, y si en una de esas, en una revisión anual se te antoja porque te pones romántico, si quieres nos amarramos otros 16. Y esto... Ahí lo vamos viendo. Ahí vamos viendo. Lo que decía Ildefonso Guajardo es te garantiza que puedas revisarlo con otros líderes. Otro líder en Estados Unidos. Vamos pateando el problema. Y otro líder en México. Ya la revisión de 2028 será otra. Y si somos básicos, sencillos en nuestro análisis, incluso nos podríamos atrever a decir que esa negociación podría llegar a ser entre Marco Rubio y Omar García Harfuch. En el 28 todavía no, pero para el 30 en una de esas sí. Bueno, tiene razón. ¿No? Bueno, para el 31, porque para el 30... Bueno, ¿y quién sabe si termine por ser Omar? Porque pues, no es por quemarte, pero tú nos dijiste el otro día en nuestro chat, espérense, es que uno de los impactos de que esto no camine va a ser que Marcelo diga, ya, chingar a su madre. Bueno, no lo dijiste así, pero lo digo yo, pero ya estoy visualizando cómo lo escribiste, una pinche cara de encabronamiento. ¡Déjase la chingada, man! Marcelo. Pobre de Marcelo, o sea, es que... Se ha parado una chinga de perro amarillo. Sí. Y no olvidemos que Marcelo tiene un escaño en el Senado de México. Yendo y viniendo de Washington una semana así. No es nada. Si usted, Amita Caballero, es de los que viaja constantemente por temas de chamba, nos dará la razón. Es una madriza que prácticamente tendrías incluso que rentar un departamento allá o vivir en la embajada. Guiño, guiño. Pero no olvidemos que Marcelo puede dejar la Secretaría de Economía y Buen Gobierno. Eso no le cambié el nombre. Y regresar a su muy cómodo escaño en el Senado de la República. Por supuesto. Con la frente en alto, con una cuenta de TikTok, de Instagram muy ocurrente, sin el desgaste, por ejemplo, de un Ricardo Monreal, sin el desgaste de un Adán Augusto, pero quería más bien mencionar a Nacho Mier. Gracias a Nacho Mier, previo a lo que yo creo que será la madre de todas las pruebas para Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Porque vendrán nuestras elecciones intermedias. Exacto. Y todos los Ahora, números... pero Marcelo en la playa suave, porque las elecciones intermedias no afectan no por eso en el Senado. No, pero va a llegar como un gran negociador. Sí, a ver, mis niños, vamos a hacer un TikTok. Relájenseme un chingo, no traiga el desgaste de todos estos güeyes y puede ser un gran activo para que no le vaya tan mal a la presidenta, aunque yo no solo... ¿Sabes quién más es suplente en el Senado? O sea, a la inversa de Marcelo. Marcelo es titular. Pero la actual subsecretaria
de Economía Interna, o subsecretaria de Desarrollo Económico Interno, no recuerdo cuál es el título de la subsecretaría, Jimena Escobedo, ok, es suplente de la senadora Malú Micher. Uh-huh. Y viene un proceso también en Guanajuato. O sea, en una de esas, Marcelo dice, vámonos todos al Senado. Vámonos de retache. Y puede en una de esas también decir, pues voy por la última. Las otras me obligaron a bajarme, en esta voy cincho. Ajá. Entonces, pues yo siempre he dicho, no, es que eso es Omar. Con el coqueteo permanente de Movimiento Ciudadano. Híjoles, ya que después de estos jales, quién sabe si llega a ser Omar. Pero Marcelo podría tomar esta determinación para decir, ya hice lo que tenía que hacer. Cualquier pendejo se puede hacer cargo de estar una vez al año viniendo a negociar y pues si Santiago Nieto pierde la gobernatura, Santiago, ponte a negociar. Ponte a negociar con los gringos el tratado. Otro Santiago. Es que Santi aquí desde los controles nos voltea. Ya puse que me cagué. Sí, otro Santi. Esto, y todo este choro, ¿qué? ¿Pero por qué están metidos este choro? Porque dentro de todas estas negociaciones, por favor, y si digo una pendejada, lo cual no es nada improbable, corrígeme, realmente no tenían que ver las cifras, que si la agricultura, que si el carro, que si China, No, esto era un tema de geopolítica, esto era un tema, la discusión siempre tuvo que ver quién tenía la posición de poder. Y algo que no habíamos mencionado, que también puede ser muy complicado derivado de todo este rollo, y lo digo para que no se nos vaya a olvidar, está el impacto de China. Estados Unidos nos va a obligar a estar todos los años prácticamente, nos va a obligar a poner a un representante comercial. Uh-huh. No tiene que ser el secretario de Economía, la secretaria de Economía es un funcionario X, todos los años a ver con qué chingados nos salen, porque en una de esas, y debe tener Estados Unidos mucho cuidado con eso, porque en una de esas, capaz de que las fuerzas vivas de la revolución bolivariana, las fuerzas vivas de la Cuarta Transformación empiezan a clamar por un acercamiento más profundo con China, lo cual a mi juicio no puede traer nada bueno. ¿Sabes? Otra cosa que yo creo que también hemos descuidado en la relación con Estados Unidos es a el Servicio Exterior Mexicano y los funcionarios. Entrada, tenemos a Roberto Velasco. Roberto Velasco venía como canciller. Roberto Velasco venía a ser de subsecretario para América del Norte. Pero lo que se comentó en los cotilleos y en las columnas y demás es que no traía todas las canicas en la relación con Estados Unidos. Y también es muy complejo. No me juzguen porque piense que la juventud no es una virtud. Es una virtud. Hay jóvenes muy preparados y muy buenos. Pero lo cierto es que las canas y la experiencia y el colmillo pesa. Y pesa bastante. Si la patineta no está rayada, es porque está colgada en la pared. ¿Y a mí de qué me sirve una patineta que ha estado colgada en la pared? Y en esa parte creo que ha faltado. La otra cuestión que también ha faltado es a quién tenemos de embajador en Estados Unidos. Teníamos. Ajá. O sea, no, ahora quién tenemos, ¿no? Tenemos a alguien que sigue siendo joven, pero que no trae ni el expertise, ni trae todas las de ganar, ni puede tener los contactos. Es decir, falta gente de más peso, de más horas vuelo, de más trayectoria. Si además de eso, otro de los aspectos que yo veo es, tienes toda la razón y no puedo estar más de acuerdo contigo, lo hemos dicho. No es un tema comercial, es un tema geopolítico, es un tema de seguridad. Sin embargo, hay factores reales de poder y entre esos factores reales de poder están intereses económicos. ¿Qué veo yo? Que muchos de los intereses económicos que están beneficiados a través del TEMEC es manufactura. Son intereses económicos que están vinculados a manufactura de alto nivel o de alta calidad, pero los intereses económicos que yo veo más cerca del presidente Donald Trump, al grado de decir estos son temas de seguridad nacional,
están relacionados con semiconductores y con inteligencia artificial. La guerra con China. Ajá. Y entonces ahí veo una disociación entre qué le interesa a las grandes armadoras norteamericanas que se privilegian del tratado del TEMEC, del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, para poder tener sus productos, frente a lo que están haciendo en Silicon Valley, frente a lo que están haciendo en China, como tú muy bien lo señalas, y con todas las aplicaciones de inteligencia artificial. Aquí permite que ahora sea yo el que haga las anécdotas. En mi reciente viaje a Taiwán. Estaba yo degustando un whisky. Un Cabalan. En un bar poco conocido en Taiwán. En Tanui Driftwood. No, pero a ver, ya fuera de broma. Yendo a Taiwán, una de las experiencias que más me sorprendió fue justo la industria de los semiconductores y cómo Taiwán aprovechó el momento en el que se separa de la China comunista para ser la República de China y se va Chiang Kai-shek y demás. Y en ese momento Estados Unidos, queriendo contener el comunismo, necesita tener una base. Y los de Taiwán le dicen, pero vente para acá. Y en Estados Unidos apenas se está desarrollando, estamos en el paso de poder desarrollar el semiconductor o los microchips. Y entonces lo que dicen los taiwaneses es, oye, nosotros queremos participar, puedes tener una mano de obra muy barata acá, vamos a hacer una negociación, me voy a capacitar a RCA Víctor y mis ingenieros y mi personal regresa y empieza a capacitar gente acá. Y entonces tienes N aplicaciones derivadas de inteligencia artificial que yo le preguntaba a mi inteligencia artificial, a mi chatita, a mi chat GPT, el de, oye, no estoy entendiendo mucho de lo que esto que se está aplicando, pues explícame por favor. Y te vas de espaldas. ¿Por qué? Pues porque yo estoy más acostumbrado a tratar con gente dedicada a la manufactura tradicional de los fierros, de los coches, de los productos. De la maquila del norte al rudo. A lo que el mexicano le sabe, ¿no? Y lo que están haciendo de... Así como en una fábrica de acero de los Simpson. Ándale. Y lo que están haciendo de ese lado del Pacífico con inteligencia artificial, sí es algo en donde sí requieres tomarlo con la seriedad que amerita y entonces entiendes por qué para Estados Unidos es de seguridad nacional. Y entonces estoy también de acuerdo contigo. No podemos nosotros ser el juguete entre China y Estados Unidos. Papás divorciados que lo jalan al chamaco. No puede ser. O sea, no vamos a repetir lo que sucedió con el telegrama Zimmerman. No vamos en esta distribución de los espacios vitales a través de las regiones. Pues estamos repitiendo esa parte en donde en aquel entonces Alemania nos invitaba a unirnos a ellos. Y en este momento China. Pero China no es tan transparente las cifras como señalan. Hay unas cosas que no cuadran. Hay demasiados subsidios y hay un déficit impresionante. Hay muchos analistas, algunos son de Estados Unidos y por eso dicen que pecan de mala leche, pero hay muchos analistas que dicen que así como pasó con Evergrande en China, con esta burbuja inmobiliaria en China, en algún momento puede pasar con BYD. A BYD le acaban de meter una sanción el Departamento de Guerra. Entonces, por ser una empresa del ejército rojo. Sí. Y entonces tú te preguntas, oye, ¿te has dado cuenta de que la gran mayoría no estoy hablando de vehículos ligeros, que vehículos ligeros, bueno, es otro tema con los aranceles de freno, pero gran parte de transporte público en México, en distintos estados y municipios, es de manufactura china. Y entonces son los propios gobiernos los que están haciendo estas compras de manufacturas chinas y entonces es algo que no le estamos diciendo a Estados Unidos, no estamos siendo congruentes. Por un lado, Marcelo Ebrard hace un paquete arancelario y dice, ok, voy a frenar la compra de vehículos chinos por parte de México, de vehículos ligeros, el que usamos las personas. Pero por el otro lado, muchos gobiernos estatales y municipales, y muchos de ellos de Morena, están comprando camiones y transporte público de empresas chinas. ¿Cómo queríamos
que nos dijeran, sí, me voy a pagar 16 años contigo. Cuando te estás, si estamos fallando. Te estás acostando con los chinos. Exacto. Y ellos para mí representan una amenaza a la seguridad nacional, una amenaza a mi esfera de influencia, una amenaza a, si quieren, el American Way of Life o como quieran, a mi modelo económico, a mi modelo político. A ver. Lo último que digo. Uh-huh. Ya sé que ya hablé mucho. No, al contrario. Lo último que digo. Hay una incertidumbre muy fuerte. Hay señales encontradas dentro del gobierno federal. El mejor ejemplo es lo que ha pasado con Marcelo Ebrard. Pero esas señales encontradas entre azul y buenas noches, entre sí quiero estar contigo, pero no quiero estar contigo, pero mira cómo le cierro el ojo a los de allá. Uh-huh. En mi pueblo le dicen que te quedas como el perro de las dos tortas, que no puedes chiflar y comer pinole. Y entonces, si estamos ante el 2027, lo que tendríamos que pensar es en recuperar un poco de terreno, es en volver a la distribución del poder y es en pensar qué va a pasar con estas revisiones anuales en el 28, ya que tenemos a un Congreso distinto, a una Cámara de Diputados al menos y a cierta renovación de gubernaturas estatales y de municipios. ¿Y qué es lo que va a pasar en el 2031, ya que hayan pasado las elecciones del 30 en México? Creo que tenemos que empezar a preparar el terreno, porque si no, esto que ha logrado México, en 10 años, Europa no te va a comprar lo que te compra Estados Unidos. Uh-huh. Japón no te va a comprar lo que te compra Estados Unidos y China menos porque China lo produce. Uh-huh. O sea, pues no. No. ¿Dónde dices que lo compraste? Nada más vean la balanza comercial con China y queda muy claro. A ver, voy a intentar cerrar por cuestiones de tiempo. Hemos hablado de un problema esencial que es el libre comercio. Quienes tengan mi edad, quienes sean cincuentones, recordarán un México donde no podías comprar tenis, que no fueran Panam, que no fueran como Pony. Querías una televisión, un estéreo, tenías que irte a Tepito, a la Lagunilla. Yo recuerdo a mi papá con sus compadres yendo a comprar unos estéreos Fisher, una cosa bárbara. Era otro mundo. Es importantísimo en un universo como el actual el tener, y voy a utilizar un poquito tus palabras, tener una cadena de suministro asegurada para que el comercio se mantenga. Porque ya estamos acostumbrados a esos bienes y a esos servicios. Estamos acostumbrados a tenerlos y a los precios. Simplemente ahorita Apple modificó los precios de sus computadoras porque, como bien dices, no tenía acceso a chips más baratos hechos en China. Hemos hablado de lo que nos ha tocado ver como personas. Hemos hablado del gobierno gringo, hemos hablado del gobierno mexicano, pero no hemos hablado del impacto que va a traer a las empresas, a las y los empresarios. Porque estas revisiones anuales, por lo menos mientras Donald Trump esté en el poder, esté en la presidencia, va a ser un desastre, posiblemente, para las cadenas de suministro. ¿Qué les podríamos recomendar? Me voy a aventar 2 que 3 sugerencias. La primera y más importante, esto no necesariamente lo tienen que entender con temas tan complicados como el derecho, como la economía. Véanlo desde la perspectiva que más me gusta. Hay que llevar agua a su molino, ¿no? De la geoestrategia. Saquen los planes de continuidad de sus empresas y pongan una nueva variable en sus matrices de riesgo. Cuando este septiembre se cumplen 25 años de los atentados del 11 de septiembre en Nueva York y sí o sí va a venir un golpe electorero por parte de la administración Trump. Yo pago doble contra Sencillo si no se avientan más acusaciones contra políticos mexicanos vinculados a los cárteles. Pago doble contra uno. Y de paso un rozón a Mandani. Sí, bueno, por Dios. Le va a querer dar ahí. Le va a querer dar su estate quieto, ¿no? Pongan estas fechas, pongan las elecciones intermedias de ellos, pongan nuestras elecciones intermedias y pongan el final del mandato. Si son capaces de que su cadena de suministro cumpla con 5 puntitos, 6 puntitos muy sencillos,
eso, y pateando la pelota hacia el final de la administración Trump, posiblemente tengan muchos chances de que su cadena enfrente los menores problemas. Uno, échele mucha galleta al tema de cumplimiento regulatorio, ejecuten auditorías, reglas de origen, trazabilidad de los recursos. Acabo de terminar de leer el nuevo reporte de la UNODC sobre las drogas. Espero poderlo liberar en estos próximos días. Muy interesante, que me gustaría luego que lo podamos platicar, claro, porque es un reentendimiento de que las drogas cambiaron. No voy a hablar de otro, ya no me obliguen a cambiar el tema, pero están diciendo que las drogas cambiaron, ya no necesitas territorio. Y justamente acabo de escuchar a nuestro querido Oscar Valderas decir eso al aire. Ya no, antes para poder cultivar la droga necesitabas tierra, ya no la necesitas. Es impresionante porque es algo que Malthus decía, ¿no? O sea, a las drogas les llegó lo mismo que pasó con sistemas económicos de producción. Antes necesitabas mucha tierra y después llegaron las máquinas y necesitabas menos y después empezaron las revoluciones industriales. La revolución industrial llegó al mundo de las drogas y en eso del reporte rápido, a mí me sorprendió eso de el know-how de los carteles mexicanos. Sí. Se exportamos talento. Exportamos. Pura PI, pura pero nadie lo apoya. Intelectual. Cumplimiento regulatorio. Resiliencia de proveedores. No te quedes con un proveedor. Busca varios en varios países. Va a salir más caro. Pues al final del día ya sabemos que el costo lo vamos a pagar nosotros los consumidores, pero ten claro qué hacer cuando un proveedor ya no te pueda dar servicios. Ten planeación estratégica, modelaje de escenarios TIMEC, en pocas palabras. El quinto punto es gestión de riesgo político. Si tienes la manera de ser parte de una cámara empresarial, métete. Yo tengo el placer de colaborar con la Cámara de Comercio de la Ciudad de México y la verdad es que es una maravilla ver cómo se agrupan, cómo discuten temas. Entonces, solitos no vamos a salir a ningún lado. Si somos más, nos van a escuchar. Y por último, pues la continuidad operativa, ¿no? Ten claro qué es lo que produces, qué necesitas para hacerlo, si tienes los productos, si tienes la mano de obra, si tienes el escenario. Si tú tienes todo esto, lo puedes ir implementando en un plazo, lo del cumplimiento regulatorio de 0 a 6 meses y lo más complejo que es la continuidad operativa de 0 a 12 meses. Si hacen estos 6 puntos, yo creo que, porque están sacados de manual, van a poder tener una continuidad operativa en un escenario donde todos los años va a haber madrazos. Para cerrar, en primer lugar yo les diría, tengan cuidado con acercarse con algunas personas que están vendiendo humo y están vendiendo humo a través de amparos contra aranceles, por ejemplo. Observar los aranceles bajo la óptica de la proporcionalidad y la equidad tributaria sin entender el alcance que tienen en los fines extrafiscales, sobre todo en materia de política industrial y política económica, y sin entenderlos como esta utilización de una herramienta para acceder a mercados y limitar acceso a mercados en un contexto geopolítico, es no entender nada. No les van a dar nada a los jueces y nada más van a gastar su dinero. Estaba hablando con mi querido amigo, el doctor Rafa Sosa, especialista en comercio exterior, sobre este tema y los dos nos íbamos de espaldas. ¿En qué momento pensaron que un amparo contra los aranceles iba a jalar? ¿Qué hay opciones? Por supuesto, hay opciones en la Secretaría de Economía, están a través de las cámaras empresariales, se puede hacer cierta presión y cierta negociación para que la Secretaría de Economía emita reglas, emita decretos, pueda otorgar facilidades o pueda hacer un poco más flexibles ciertos regímenes como el Proseco, como el IMEX. Habría que ver cómo incorporarse ahí y eso yo creo que lo tienen que hacer los empresarios mexicanos a través de las cámaras. Y por último, me voy a dar un balazo en el pie. Me gusta. En esta idea del TEMEC, ¿en dónde quedó el capítulo anticorrupción? Brought to you by Pa Yay Yesh Productions.